Bienvenidos a Más Allá del Rating. En este episodio conversé con Danilo Manzano, quien se define como un sobreviviente de la homofobia. Tras salir del closet, cuando estaba por cumplir 16 años, se enfrentó al rechazo y al dolor de ser juzgado por ser diferente. Actualmente Danilo es activista LGBTIQ+, conferencista internacional y director de la Fundación Diálogo Diverso. Su travesía personal para ser aceptado por la sociedad y su familia se entrelaza con los cambios históricos que han transformado el panorama para la diversidad sexual en Ecuador desde la despenalización de la homosexualidad en 1997. En este contexto, exploraremos los avances significativos y los desafíos persistentes que la comunidad enfrenta en la actualidad. Aquí arrancamos. Hola Danilo, quiero darte la bienvenida a Más Allá del Rating. Me da muchísimo gusto conocernos. Hemos hablado de algunos temas por situaciones específicas de alguna cobertura, pero todo vía telefónica y finalmente te conozco personalmente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Marisabel. Estoy súper contento. Como te decía antes de empezar, felicitaciones. Creo que la comunicación merece más personas como tú, que quieran también ser disruptivas, ¿no? Y tomar las riendas también en ese sentido. Así que felicitaciones. Estoy súper contento por esta invitación. Muchísimas gracias y bueno, quiero comenzar preguntándote acerca de tu vida. En alguna entrevista, en algún momento siguiéndote, escuché que decías, soy un sobreviviente o me considero un sobreviviente de la homofobia. ¿Por qué? Híjole, me mantengo. O sea, en ese sentido creo que me mantengo. Creo que la cantidad de violencia que viven los niños y adolescentes de LGBTIQ+ sigue siendo muy perversa, muy fuerte. En mi caso personal, si bien en este momento de la vida tengo una relación hermosísima con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, no fue así siempre. Realmente para mí salir del closet no solamente implicó una ruptura fuerte de los lazos de afecto, principalmente con mi papá, pero al mismo tiempo también con estos otros entornos a mi alrededor, ¿no? El entorno educativo. Yo fui perseguido dentro del colegio también por ser homosexual, por incluso una madre de familia, cosas por el estilo. Cuando tú estás pelado, mi querida María Isabel, cuando tú estás chamito, cuando tú estás muy, muy joven y tú no tienes el apoyo de un adulto que te guíe, que te acompañe, que te diga, oye, tranquilo, todo va a estar bien, yo te amo y vamos juntos, vamos a hacer que este momento complejo pase. Yo no tuve eso. Entonces, yo me pongo a pensar con honestidad, ¿de dónde yo saqué la fuerza? ¿De dónde me sostuve para no tomar una decisión equivocada? Hay muchos niños y adolescentes que se suicidan, que optan por el suicidio como una salida a la violencia que viven. Yo, como hombre creyente, que practico la fe y me encanta, pues yo siento que en cierto modo la única respuesta es que Dios estuvo ahí al lado mío, ¿no? O sea, como para, en medio de todo, que yo no haya optado por tomar una decisión más radical. ¿Cuándo te diste cuenta que eras diferente a los demás niños? Siempre, siempre. O sea, y eso creo que es como importante decir a la gente, papá, mamá, eh, no se pongan una venda en los ojos. Reconocer que tienes un hijo distinto, una hija distinta, no tiene nada de malo. Y si es que de algo no sabemos o desconocemos o tenemos temor, es importante buscar ayuda. En el caso de mi familia era súper chistoso. ¿Por qué? Porque somos cuatro hijos. Los tres primeros somos varones, mi hermana menor, la Sarita. Entonces, claro, imagínate, mi mamá y mi papá nos tuvieron a todos así seguiditos, ¿no? Entonces, no era difícil para mi mamá ver a sus tres primeros hijos varones y dentro de los tres verme a mí el segundo, que yo sí era distinto a mis hermanos. Los tres diferentes en nuestras propias naturalezas, pero claro, habían estas diferencias en la expresión que conmigo eran distintos. Mucha gente ahora me ve y dice, oye, tú te ves como hombre, no pareces homosexual, ¿no? Y muchas veces la gente cree que eso es un halago, como decir, me estás halagando porque me estás diciendo no pareces, pero en realidad no lo es. Yo ahora estoy a gusto con mi expresión, como soy yo, ¿no es cierto? Pero no sé si yo en este momento sería la misma persona, si es que de niño
no me hubiesen reprendido tanto. Habían cosas que yo no podía controlar, Marisabel. Por ejemplo, em, mis papás me decían, no camines como mujer. Yo tenía 4 años. O sea, yo tenía 4 años. Yo solamente caminaba, ¿no? No hables como mujer. Yo solamente hablaba. Entonces era evidente que mi expresión de género, ¿sí? No era igual de masculinizada o masculina como eran mis hermanos. Y en lugar mis papás de ver eso y de quizás querer asesorarse, no les juzgo más, te soy súper sincero, no les juzgo más, amo con mi vida a mis papás. Eh, Sin embargo, también reconozco que en aquel momento, ¿qué tipo de apoyo? ¿A dónde podían acudir? ¿Quién podía brindarles una ayuda cuando luego de más de 15 psicólogos que yo tuve, finalmente uno al menos tuvo la entereza de decirles a mis papás, los que necesitan ayuda son ustedes, ¿no? Entonces, Eran otros tiempos, además. eran otros tiempos, era complicado, incluso alrededor todo lo que giraba en lo homosexual era malo. En los medios de comunicación te mencionaban que era malo, los políticos hasta ahora se insultan eh, refiriéndose de manera peyorativa, o sea, dicen el homosexual ese como si ser homosexual fuese un insulto, ¿no? ¿Cómo te sentías tú de niño? Eh, ¿Cómo te recuerdas hace muchos años atrás? ¿Desde pequeñito tú ya te diste Sí. cuenta que tenías atracción por el género masculino? Totalmente. Pero sabes que más allá de eso, a mí me llevó mucho tiempo como querer perdonarme algunas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú eres un niño y todo lo que está alrededor, todo lo que tú estás proyectando, la gente se encarga de hacer ver que es algo malo, tú empiezas a volverte tu propio enemigo, ¿no? Y mientras yo iba creciendo decía, ¿por qué me pasan cosas buenas y al mismo tiempo tengo esto, vivo esto? ¿Por qué dentro de mí está creciendo esto que todo el mundo me dice que es malo? Entonces, yo sabía de mi homosexualidad. Siendo niño, quizás no conocía la palabra homosexual, pero yo sabía que mi gusto era distinto al de los otros niños. La sexualidad como tal es algo que empieza a expresarse también desde la infancia. Ojo, no quiero decir que los niños como tal empiezan a tener prácticas sexuales, no, sino el desarrollo de la sexualidad, ¿no es cierto? Cómo yo, mi comportamiento, cómo yo empiezo a generar, eh, sentirme a gusto con mi corporalidad, con mi gestualidad, con mis expresiones, ¿no? Y esperamos siempre que un niño sea el futbolista, el rudo, incluso hasta el hecho de hablar malas palabras, permitido para los niños y para las niñas no, por poner un ejemplo. Son todas estas conductas, ¿no? Tan arcaicas que hacen incluso que les pongamos en unos moldes a los guaguas. Así me sentía yo. Y dentro de todo eso, mira, hay cosas que yo a mis 36 años me siento súper orgulloso de que pude haber ido recuperando. ¿En qué sentido? Yo de niño era un niño distinto, definitivamente todo el mundo, los adultos podían darse cuenta y decir, este es marica, era obvio, esa era mi expresión. Pero qué curioso que ese niño marica señalado por los padres de familia que recibía bullying de los otros compañeros era el más participativo de la clase, el que ganaba los concursos de oratoria y de poesía, el que era el presidente del curso, el que organizaba, articulaba las cosas que eran importantes, y eso siempre fui yo desde pequeño, siempre fui yo. Todavía esta ambigüedad, ¿no? Es como que la gente decía, miércoles, este mocoso, que seguramente es marica, pero por otro lado, es un paquete completo. Claro, tiene toda la capacidad para desempeñarse, Exactamente. desenvolverse en cualquier ámbito. Exactamente. Entonces, cuando ya tú vas entrando en la adolescencia y ya el tema viene con más fuerza, porque ojo, todo adolescente quiere tener sexo en algún momento y es normal. El adulto que tiene que hacer, guiar. El adulto tiene que dar herramientas, tiene que entregar información para prevenir tantas cosas, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, tantas cosas, ¿no? Y la abstinencia en el periodo en que la persona pueda tener más conciencia para que luego empiece su vida sexual, que es incluso hasta temas de salud mental. Pero bueno, entonces ya en la adolescencia, oye, a mí ojalá yo hubiese podido vivir cosas tan hermosas que ahora yo veo. Se viralizan videos de un adolescente que se enamora de otro chico en el colegio, son pareja y que llega con un ramo de flores, o que tú ves ahora los guaguas que caminan de la mano.
qué hermoso saber que estamos trabajando para que esas acciones ahora sean una realidad. Claro, tú no tuviste o no viviste todos estos momentos que un adolescente por lo general vive. ¿Cómo fue tu adolescencia? Verás, mi adolescencia fue eh, interesante en ciertos modos. Yo tuve la oportunidad, ¿sí? Yo mismo me di a mí mismo la oportunidad también de sentir afecto, ¿no? Sentir afecto físico y también desarrollo sexual con mujeres y no me arrepiento en lo absoluto. Pero básicamente era algo que tú de alguna manera te obligabas a hacerlo por el qué dirán, porque no sé, Mm, tal vez te sentías en ese momento, no sé, ¿Obligado? sí, obligado o tal vez uno siente miedo de lo que vaya a decir la Verás, gente, los amigos, la no familia. sé qué tanto. Yo que creo que ojalá en aquel entonces la sociedad hubiese sido distinta como para yo poder conocer a otro adolescente homosexual también. He de reconocer con humildad, ¿no? Que yo de guagua era un guagua bien bonito. Sí, Pintón. era un guagua pintón, era un guagua bien bonito, ¿no? Yo creo que era mucho también por mi forma de ser. Entonces, ya en ese tiempo en la adolescencia, pues yo estaba dedicado al colegio, al deporte también. Estuve en la selección de vóley de mi colegio durante un buen tiempo. Entonces, claro, íbamos a las reuniones, a las salidas con mis hermanos, con una que otra amistad. Y cuando llegan, ¿no? Es la típica, ¿y ahora quién va a vacilar? ¿No? La típica, ¿no? Al menos aquí en Quito, ¿no? ¿Quién va a vacilar? Ojo, vacilar, acción de mucharse, de ir a darse un beso Claro, con darse un una beso. chica que recién conoces en la fiesta. Bueno, Y decían, el anilo. claro, no, todos íbamos, que no sé qué, a todo esto, ¿no? Con mis hermanos y mis amigos, todos jóvenes de barrio del sur de Quito. Nosotros crecimos en el sur de Quito hasta cuando luego ya mis papás con mucho esfuerzo en su trabajo, pues nos mudamos y nos fuimos a vivir al norte. Pero en aquel entonces éramos guambras de barrio, de la fiesta de barrio, del cumpleaños de casa, de irles a ver a las amigas afuera del colegio. O sea, esa era la vida que yo tenía. Y por supuesto yo sabía que me gustaban mucho los chicos, muchísimo los chicos. Incluso yo creo que en algún momento, incluso hasta me llegué a enamorar de uno de mis mejores amigos, ¿no? Y era eso, o sea, imagínate tú tener que, o sea, empiezas a sentir afecto, que es lo más normal. Es que un adolescente sienta afecto, que se ilusione, que se enamore, es normal. Lo triste es que la otra persona no te corresponda, pues, ¿no es cierto? Claro, o Obviamente, tal vez no poderlo expresar. o no poderlo expresar. Entonces, en aquel entonces yo ya salía, iba a las fiestas con mis hermanos y demás, antes de salir del closet, ¿no? Porque era un antes y un después. Y claro, entonces yo salía y todo, y pues normal, ¿no? Ya bailando, bailabas el roce, el contacto, la caricia y que no sé cuánto, y ya pues terminabas muchando. Entonces yo también hacía lo mismo. Ojo, no era algo que me desagradaba, no era algo que me incomodaba en lo absoluto, más bien siento que enhorabuena yo también decidí fluir a ese nivel, incluso para luego decir, ¿sabes qué? He tenido la oportunidad o tuve la oportunidad efectivamente de estar con mujeres y con el tiempo me di cuenta que quizás no era lo que al 100% a mí me hacía feliz. ¿Sí? Claro, o te ayudó también a reconfirmar lo que ya Sí, sabías. pero sabes que jamás lo vi como un rechazo, Ajá. incluso yo digo, si esto es algo o si es que hubiese sido algo que no me hubiese gustado, hubiese sido solamente una primera experiencia y luego nunca más. Entonces realmente yo tuve varias experiencias con chicas de manera afectiva y también sexual, por así decirlo, ¿no? Hasta que fue ya la primera vez con un chico a nivel físico y sexual. Y ahí fue cuando yo dije, no hay nada que hacer. O sea, definitivamente mi cuerpo, mi corazón vibran de una manera distinta cuando me conectaba emocionalmente con un chico y en el caso sexual del mismo modo. Entonces sí, o sea, yo fui un adolescente muy feliz hasta cuando salí del closet. Ahí sí fue un periodo complejo. ¿A qué Eh, edad decidiste salir de closet? ¿Cuándo fue el que tú decidiste contarle a tu familia, a tus amigos? Verás, esto fue un poco antes de cumplir los 16 años, ¿Ya? ¿sí? En cierto modo, digamos que yo fui obligado, en cierto modo, a salir del closet justamente. Y es lo que te decía, ¿no? Cuando empezó todo ese momento, para mí era un tormento. Yo había estudiado en el colegio este colegio súper católico y demás, pero que igual le debo mucho de muchas cosas bonitas que aprendí a su momento. Estudié casi toda mi vida, desde primer grado hasta cuarto curso. Y fue justamente en este año, en cuarto curso, cuando
primero creo que yo ya no podía estar más encapsulado. O sea, siento que mi normalidad pedía ser representada, ser expuesta, o sea, que de una u otra forma yo me dé la oportunidad de ser yo mismo, pero en unos entornos difíciles, ¿no? Cuando estás en un colegio católico y lo que implica dentro de esta mirada de pronto un poco más conservadora, y por otro lado cuando tienes un papá que es súper machista, mi viejo, o sea, es mi papá y le amo con toda mi vida, pero no puedo dejar de reconocer que en aquel entonces, cuando yo salí del closet, si yo podía decir que tenía un enemigo era mi papá, ¿no? Y no solo era el tema de violencia verbal, sino también física, ¿no? Entonces salir del closet para mí fue literalmente todo aquello que yo era siempre, alegre, espontáneo, líder, comunicador, extrovertido, dinámico, a mí me tocó meterle a ese Danilo al closet. Eso fue lo que a mí, o sea, yo tuve que meterle y en adelante pues simplemente empezar. O sea, saliste del closet, te diste cuenta que no fue lo que tú esperabas y decidiste volver a meterte al closet. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Qué te dijeron en ese momento? Verás, el problema en sí con mis hermanos, me acuerdo clarito, cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos, principalmente con mi hermano mayor y mi hermano menor, porque a mi hermana la última nunca hizo falta decirle nada, ella creció siempre reconociendo que tenía un hermano homosexual y que estoy seguro que ella dice es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Eh, pero con mis hermanos hablé en momentos distintos, mi hermano mayor, que es mayor con casi 3 años, y mi hermano menor, que es apenas un año de diferencia. Cuando yo hablé con ellos, eh, la respuesta de mis hermanos fue espectacular. La respuesta de mi hermano fue, y mi hermano mayor me dijo, loco, yo siempre supe. Danilo, yo siempre supe. ¿Te apoyaron? Yo mismo Ellos te apoyaron. llevaba, claro. Y mi hermano decía, yo mismo te llevaba, yo mismo te llevaba a las fiestas con mis amigos, con mis amigas. Y tú eres el que tenías las oportunidades por montones, que no sé qué, y más bien eras como más, un poco más reservado en ese sentido. Él así lo veía en aquel momento, ¿no? Claro. Pero fue apoyo total. Y en el caso de mi hermano menor, lo mismo. Yo dije, qué bueno saber que tengo el apoyo de mis hermanos. ¿Cuál fue el problema, amiga mía? Y es que la violencia que yo empecé a vivir por parte de mi papá empezó ya a trasladarse hacia mis hermanos, ¿sí? Porque, o sea, no era solo el tema de la verbalización, ¿no? De cosas feas hacia mí, sino también luego ya incluso físicas. Y cuando mis hermanos veían eso, ellos saltaban a defenderme. Entonces luego ya el tema de violencia también empezó a salpicarles a ellos. Y es ahí cuando yo dije, chuta, no, quizás este no es un buen momento para seguir así. Pero en ese momento, Danilo, cuando tú hablaste con tu mamá, con tu papá, ¿qué te dijeron? ¿Cómo reaccionaron? Chuta, fue horrible porque, verás, mi mamá ahora, ¿no? Ahora, y en este punto yo ya soy un hombre, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Sí, me dice, mi hijo, yo siempre supe. Me dijo, siempre supe, o sea, es más, me dijo en algún momento, yo tuve una conversación con tu papá cuando tú eras bien pequeño y dije, mira, el Danilo es distinto. Y la reacción de mi papá fue, cállate, no le huevadas, ¿sí? No, punto. Claro. En el caso de mi papá sí fue tenaz. Cuando yo les conté, ¿no? Les conté la situación, mi papá no se levantó 2 días. O sea, fue realmente un drama fuerte. Él no tuvo energía para ponerse de pie, no salió, no comió, pasó acostado. Y al segundo día me mandó a llamar con mi mamá y yo entré a la habitación y él estaba acostado, yo me senté al pie de la cama y ahí es cuando él me dice, a ver, necesito que me lo digas de nuevo, ¿sí? Porque de pronto yo estoy equivocado o algo, ¿no? Y si algo yo en ese momento ya lo tenía en mente, es que si ya lo dije, yo no saco nada ahorita diciendo, no, ¿sabes qué? Me confundí, era mentira. Claro. No. Iba a ser peor. Sí, no, y ahí le dije, sí, le dije, soy homosexual. Bueno, fue el acabose. Entonces, súper triste porque imagínate una relación padre-hijo en la que anteriormente siempre había como este acercamiento. Yo de niño incluso dormía la siesta con mi papá en las tardes, o sea, una relación tan bonita y tan cercana. De pronto, el descubrir a su hijo homosexual hizo que entre los dos a futuro pongamos una barrera gigantesca.
Hubo un quiebre. Yo, total, o sea, desde los 16 años, imagínate, desde los 16 años, para yo poderle abrazar a mi papá de nuevo, yo tuve que llegar a cumplir 30 años. Pero ¿qué te motivó a tomar la decisión de contarle a tu familia, de contarle a tus amigos? Porque definitivamente eran otros tiempos, Danilo. No sé, quizás me imagino que hoy por hoy el decirle al mundo soy gay, soy lesbiana, puede que sea o que resulte de alguna manera más fácil o más comprensible para los mismos padres. Depende, mía, depende mucho del país en que vivimos. Ujú. Rusia dio un ultimátum en el que les invitó, por así decirlo, a que salgan del país quienes, siendo activistas LGBT, están luchando por los derechos. Hace 2 años en Turquía, 2 jóvenes homosexuales fueron lanzados desde el último piso eh, justamente por ser homosexuales. El uno muere de contado, el otro chico no muere y le terminaron matando lapidándole. Entonces, el mundo como tal aún no es seguro para las personas LGBT. Y si nos vamos puntualmente al caso de Ecuador, desde la fundación, en un solo mes atendimos 2 casos de 2 jóvenes mayores de edad profesionales que fueron secuestrados, es decir, su familia pagó el secuestro y que luego les internen en clínicas que ofrecen una falsa cura, algo que no existe. Entonces, mira, quizás ahora hay más herramientas, definitivamente. No es el mismo momento Ecuador después de 26 años de despenalizarse la homosexualidad, pero tampoco quiere decir que vivimos en un entorno ideal. O sea, aquí mientras tú y yo conversamos, hay jóvenes que están siendo torturados en estos centros, aquí en nuestro país, estarán recibiendo discriminación por parte de sus familias o acoso escolar en el colegio. O sea, Claro, han existido muchos avances, pero todavía falta muchísimo por hacer. Quisiera preguntarte, Danilo, ¿a qué te enfrentaste tú? Si bien tu familia no te encerró en uno de estos centros, uh-huh. pero me imagino que hubo procesos difíciles en tu vida a raíz de que tú decidiste salir del closet. Verás, pasaron cosas que ahora incluso digo, Dios mío, o sea, realmente cómo es que aguanté tanto y lo que a veces a mí más me ha tocado trabajar mucho en esto de no sentir rencor, de soltarlo también, porque es importante, si no tú no puedes vivir tranquilo. Hay que aprender a perdonar, aprender a perdonarse y avanzar. Pero imagínate, yo tenía 16 años y de la nada me vi obligado a tener que asistir a unas células evangélicas los viernes. Ni siquiera ir, ellos venían. Yo llegaba a casa después de entrenar voleibol, que era el deporte que yo hacía, y yo llegaba todos los viernes y encontraba un grupo inmenso de gente cantando, tocando la guitarra, hablando de Dios y todo, y yo estaba obligado a compartir ese espacio, yo no tenía opción, y estaba obligado a compartir ese espacio. Me tocó participar de unos 2 campamentos de hombres, solo para hombres, que eran igual de unas células evangélicas, y ahí el tema era eso, ¿no? O sea, que ellos desde su mirada te querían enseñar cómo es ser hombre y cuáles son las cosas que un hombre no puede hacer y que tampoco puede ser. Y el ser homosexual era una de esas. Tuve psicólogos hasta para regalar, literalmente. Iba donde un psicólogo, luego iba donde otro, luego iba donde otro. Mis papás, al menos mi papá, creo que él estaba, eh, y creo que incluso deseaba que alguien le diga que sí es posible una cura. Que alguien le iba a decir, mira, esto es normal, pasen muchos chicos, pero no te preocupes, con esto le dormimos la homosexualidad para que no se le despierte nunca más. Y eso nunca pasó. Obviamente nunca iba a pasar. Eh, y yo creo que ya los actos un poco más extremos quizá fue justamente fue como un exorcismo, Una curandera. sí, de una curandera. Fue fuerte, obviamente, recordar el momento y todo. Yo en ese tiempo tenía 18 años, ¿no? Y justo ya al cumplir los 18 fue cuando yo dije, suficiente. Desde los 16 a los 18 fueron 2 años en que yo mismo, por frenar la violencia, decidí poner un alto, no volví a hablar del tema y la vida continuó. Cuando llegan los 18 años, ahí sí, dije, suficiente. Yo no voy a vivir mi vida queriendo complacer la vida de nadie más. Y ahí es cuando literalmente volví a salir del closet de nuevo para nunca más volver, ¿no? Hasta ahora, más bien, me he dedicado a romper closets durante todos estos años, desde lo que implica justamente estas formas de discriminación y violencia hacia la gente.
Entonces no hay Independientemente, tanto Danilo, de pretexto. las creencias que tengan las familias, los padres, ¿cómo crees tú que debería ser la reacción al momento en el que un hijo toma la decisión o la confianza de decirles lo que le está pasando a sus padres? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Verás, primero yo creo que tiene que haber algo que es elemental y que es el tema de empatía, ¿sí? Mira, Isabel, a la gente que nos escucha, salir del closet es una delgada línea entre la vida y la muerte, ¿sí? Y yo me mantengo en eso. Hay muchas personas, algunos amigos que me han dicho, loco, yo tuve la suerte de ser aceptado de manera inmediata. Y mi respuesta es, qué bacán. Y en serio me alegro mucho. Porque cuando tú vas a contarle a alguien que eres homosexual, te atraviesa una ansiedad impresionante, te sudan las manos, se te acelera el latido del corazón, porque literalmente estás queriendo confiar en alguien, pero esa confianza en realidad es un desahogo tuyo. Tú necesitas contar con alguien. Tú dejar de verte y sentirte solo para poder hablar con alguien de tu normalidad, de tu naturalidad. Y por eso es que uno empieza a tener esta necesidad de salir del closet y tienes que ir haciendo de uno en uno, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tus hermanos, ¿no? Y luego lo más fuerte, sabes que es con tus padres. Si un hijo le cuenta a su padre que es homosexual, que es lesbiana, etcétera, está haciendo un ejercicio de confianza porque te ama. Si a ese amor tú le respondes con violencia o con rechazo, estás rompiendo algo que es elemental y es el afecto, es esa cercanía, eso bonito que hace la familia, ¿sí? Entonces, y esto es un criterio mío, mejor dicho, algo muy personal, y es que mi activismo o mi forma de responder a todas las violencias que vivimos no es señalando a la persona, sino a la conducta que le vuelve así. ¿A qué me refiero? Que yo no estoy en contra de las personas, sino en contra de la homofobia. La homofobia como estructura que lastima, que genera dolor, que genera confusión, que violenta la vida de la gente. Es como la misoginia, es como el machismo, ¿sí? El machismo es una estructura que atraviesa todo el mundo, hombres, mujeres, jóvenes, personas más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luchamos por querer generar pensamiento crítico, por querer también desde el afecto ingresar en el pensamiento de la gente para darle información real, científica y contrastada, y que puedan así también tener sus propias habilidades de interpretar todo lo que aprendieron anteriormente y que finalmente lo puedan hacer sobre la base de algo cierto. Jamás vamos a justificar las violencias que vivimos las personas de LGBTIQ+, pero sí nos obliga a que vayamos luchando cada vez más fuerte contra este demonio gigantesco que es la homofobia. Ahora entonces, puntualmente, ¿cuáles serían estos desafíos persistentes que todavía existen para favorecer a la comunidad LGBTIQ+? El primero, justamente el tema del acceso al empleo. El segundo, que tiene que ver con la educación. El tercero, que tiene que ver con el acceso a la salud. El cuarto, con la participación política. El quinto, con el espacio público. Y un sexto, del que no se habla, del que se habla muy poco, ¿sí? Y que tiene que ver con regularizar el proceso de adopción, donde se permita a las parejas conformadas por personas del mismo género también poder hacerlo. ¿Por qué tú estás de acuerdo con la adopción? Bueno, yo creo que primero hay algo que es súper importante tener en cuenta y es que el sentir de familia o el derecho a una familia sobrepasa la orientación sexual. Es decir, ¿por qué el poder acceder a la adopción sigue siendo en este momento un privilegio de las familias heterosexuales, conformadas por hombre y mujer? ¿Sí? Está comprobado, está más que comprobado, de que esta estructura papá-mamá desde la heterosexualidad no es ni la única ni la mejor. ¿Por qué impedir entonces a estas otras familias, a estas otras parejas conformadas por dos hombres o por dos mujeres, en poder querer cumplir un deseo tan bonito y que incluso es mucho más noble cuando hablamos del tema de la adopción? Querer cambiar la vida de un ser humano indefenso,
querer cambiar la vida de una persona que lastimosamente por circunstancias de la vida vivió el abandono o tuvo que ser rechazado por su familia. Entonces, ya no podríamos querer seguir explicándole a la gente, ¿no es cierto?, de que al ser personas LGBTIQ+, deberíamos tener el mismo derecho, y en este caso en pareja, a la adopción. Hay que hacerlo, es algo de lo que no se está hablando, incluso creo que ya se ha mantenido desde demasiada comodidad este tema, y que de hecho es algo que ya desde el activismo organizado vamos a empezar a trabajar. De algo que no se habla y que todavía, ya un punto de vista personal, creo que falta muchísimo para que esto pueda suceder, porque en nuestro país todavía existe mucha resistencia al tema de la adopción de parejas homosexuales, porque se cree que tal vez el niño va a aprender Claro, de alguna manera, sí, claro. Que es a ser terrible, ¿no? homosexual, o que los papás, en este caso, o mamás, podrían generar algún daño. Mira, no somos violadores. ¿Hasta cuándo quieren y pretenden que nosotros tengamos que aceptar como cualquier cosa ese tipo de discursos? Todos los grados de patologías son enfermedades que incluso han sido científicamente estudiadas y que nada tienen que ver con la homosexualidad. La homosexualidad no es una enfermedad. Y eso es algo que hay que estar completamente claros para dejar de discriminar. Lo otro, que las parejas quieren adoptar para también volverles homosexuales a los niños. Por favor, eso no hay por dónde. Si es que la orientación sexual, es decir, el afecto, atraerme físicamente o emocionalmente, fuese una conducta de aprendizaje, las personas homosexuales no existiríamos, porque el 99% hemos crecido en hogares heterosexuales. Si la normalidad es tener una pareja heterosexual, hombre-mujer, las personas del LGBTIQ+, hubiésemos aprendido eso. Pero no, tú no puedes nadar contra corriente. Claro. Entonces es imposible homosexualizar a la gente. Eso no existe. Danilo, retomando un tema que mencionaste y que me parece preocupante, que en nuestro país sigan existiendo estas clínicas de deshomosexualización, cuando ya también lo mencionabas, la homosexualidad fue retirada de la lista de enfermedades mentales tardíamente por la OMS en 1990 y que a estas alturas todavía se siga creyendo que es una enfermedad que se puede curar y que se siga engañando o mintiendo a las familias para incluso de alguna manera beneficiarse, sacarles plata. Claro, son tratamientos carísimos aparte, ¿no? O sea, mira, en este año 2023, en la fundación nos llegaron 2 casos a fechas muy cercanas, circunstancias muy similares. Hombres homosexuales, jóvenes, profesionales, o sea, ya mayores de edad, que fueron ingresados en contra de su voluntad en estos centros, ¿no? Y que lastimosamente operan en el Ecuador con una libertad impresionante. Llamamos y convocamos a una mesa interinstitucional con los actores estatales que tienen responsabilidad directa sobre esta temática y la respuesta fue: sí, sabemos que existen, pero no sabemos cuántos son, no sabemos dónde están. Muchos de estos centros están camuflados bajo el paraguas o el nombre de ser un centro de adicciones, ¿sí? Por debajo te ofertan este submenú escondido donde te dicen, y también curamos homosexuales. Extremadamente peligroso. Pero lo más peligroso y lo repudiable es que el Estado, teniendo plena conciencia de que existen estos espacios, no haya hecho esfuerzos mínimos para identificarlos, para clausurarlos, para que caiga el peso de la ley hacia los dueños o los representantes legales de estos establecimientos. Y lo quinto y más importante, ¿qué pasó con las víctimas? ¿Qué pasó con la gente que estuvo dentro? El caso de uno de estos jóvenes fue terrible. Él es un profesional de la medicina. Él fue capturado en su clínica de trabajo. Llegaron 4 personas, lo encapucharon, le subieron en un vehículo y lo único que él recuerda es que eran horas de horas en que él estaba dentro de un auto. Cuando llega el caso a la organización y decidimos hacer la visita, es cuando él se entera, luego de 4 meses de encierro, que estaba en una clínica ubicada en Sangolquí. Es decir, que durante 4 meses él no tenía idea de en qué parte del Ecuador estaba.
Él bien pudo haber pensado que le sacaron del país, que le llevaron por frontera a otro territorio. Y el caso del otro joven, igual de complejo, ¿no? Entonces, mira, existe esta realidad. El mundo ha puesto los ojos en el Ecuador porque dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están estos centros? ¿Por qué no se han clausurado? Y hay una premisa, si me permites contarte rápidamente, de por qué la mala acción política dio justamente paso a que en el Ecuador no solamente se normalice la existencia de estos centros, sino que hayan crecido de una manera desproporcionada. En 1997 se lucha por la despenalización desde las estrategias de incidencia política de las organizaciones de la sociedad civil y efectivamente también el lobby político, es decir, a quienes tomaban decisiones. La lucha organizada, principalmente las mujeres trans al frente y hombres gays, mujeres lesbianas apoyando diferentes momentos de la coyuntura, se recolectan las firmas necesarias para avanzar con el proceso de despenalización. Sin embargo, y esto no es gracioso, pero es hasta absurdo. Sin embargo, quienes tomaban la decisión al final decidieron hacerlo de la siguiente manera. A ver, los homosexuales no son criminales, son enfermos. Y estamos metiendo en las cárceles a muchos homosexuales que son enfermos. Entonces, todo el resto de privados de la libertad se va a contagiar de homosexualidad. Finalmente, se da la despenalización por la incidencia política y por otro lado también por el desconocimiento. Esa variable de decir no son criminales, que debía ser nunca fueron criminales, son sujetos de derechos, se convirtió en no son criminales porque son enfermos. Y si a ti te mencionan que una persona está enferma, ¿qué es lo primero que tú le dices? Cúrate. Te vamos a curar. Claro. Si estás con gripe, tú le dices, oye, tómate un medicamento, lo que sea. Pasamos de ser criminales a ser enfermos y se empezaron a abrir en el Ecuador estos centros sin el control por parte del Estado. Y es justamente en el año 2016 cuando se da por primera vez una reforma al respecto. Una reforma que hasta el 2023, es decir, hasta este año, por una acción directa que la sacamos desde Diálogo Diverso, pudimos reunirnos y enhorabuena terminó un muy buen resultado, y es que se ha entregado ya una hoja de ruta para la atención en casos de personas LGBT sometidas dentro de las clínicas de deshomosexualización. Las terapias dentro de estos lugares son terribles. A la gente le hacen descargas de electroshock, tienen baños de tina con hielos, están encadenadas a las camas, no reciben alimentación de manera adecuada e incluso reciben medicamento de carácter psiquiátrico cuando no lo necesitan, porque a la gente la necesitan dopada, la necesitan lenta para que no identifique alguna oportunidad de escapatoria. Siglo XXI, 26 años de despenalizarse la homosexualidad en el Ecuador y todavía seguimos viendo cómo existen clínicas, iglesias que incluso motivan a los padres a encontrar cura para la homosexualidad de sus hijos, reiterándolo como una enfermedad cuando no lo es. Tú no puedes curar a quien no está enfermo. Pero ¿qué se puede hacer con estas clínicas? Porque en sí también operan de manera libre y operan en un contexto de impunidad total, porque de lo que conozco no ha habido como un antecedente fuerte de que se haga un seguimiento para clausurar estas clínicas que, como tú dices, albergan situaciones muy dolorosas. Incluso ha habido casos, por ejemplo, de mujeres lesbianas que han sido violadas para que obligarlas a que les terminen gustando los hombres. Sí, este acto tan perverso se llama violaciones correctivas o de carácter correctivo, ¿no? Y justamente lo que hacen es eso, o sea, tú eres mujer, tú tienes vagina, entonces efectivamente por ser mujer y por tener vagina, tú tienes que practicar la penetración para que te guste, porque si tú eres mujer y tienes vagina, lo normal es que tú disfrutes de la penetración, lo cual es extremadamente violento, es perverso, ¿sí? Y lastimosamente se practica este tipo de prácticas hacia las mujeres lesbianas que son violaciones. ¿Y qué hacer aquí para que estas clínicas sean clausuradas y que no sigan existiendo este tipo de atrocidades, este tipo de violaciones a los derechos humanos? Lastimosamente los esfuerzos son mínimos, me atreveré a decir casi inexistentes. ¿Por qué? Porque una política pública efectiva
no es la que trabaja directamente cuando se da el daño, sino cuando trabaja en la prevención. Prevenir que jóvenes sean ingresados en los centros de tortura, mal conocidos como clínicas de deshomosexualización, ¿sí? Es justamente prevenir, es decir, que no existan. ¿Cómo se hace eso? Identificando, buscando, primero, que todos los centros que en este momento están destinados a curar adicciones estén trabajando en el margen de lo legal, que estén con todos los documentos en regla, porque lo que pasa es que las clínicas como tal funcionan por debajo de estos espacios que ofrecen una cura para personas que lastimosamente están perdiendo la batalla contra algún tipo de adicción. Que una persona homosexual puede estar en un centro de cura para el tema de adicciones, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que no es que estos centros por debajo ofrezcan estas terapias violentas y engañando a las familias, ¿no? Le dicen, mira, aquí le vamos a curar, eso es perverso, la gente gasta plata de gana. ¿Qué mensaje le darías entonces a la sociedad ecuatoriana para fomentar la aceptación y respeto hacia la diversidad sexual? Bueno, creo que es muy importante tener en cuenta que los seres humanos en general debemos y merecemos vivir en espacios seguros. ¿Qué es un espacio seguro? Un espacio seguro es este sitio que puede ser tu trabajo, tu universidad, tu colegio, tu familia, ¿sí? Donde puedes ser tú mismo, donde puedes expresarte, donde no necesitas vivir con miedo para ser quien eres, pero para que esto pase necesitamos realizar un ejercicio de colaboración y de manera colectiva. La discriminación es dolor, la discriminación representa miedo, la discriminación es algo que no permite que la gente pueda vivir con libertad y que pueda realmente ser quien es. Yo no creo que como ecuatorianos, como ecuatorianas, queramos limitar el derecho a la felicidad de la otra persona, porque lastimosamente hemos crecido pensando de manera equivocada en que la homosexualidad o que lo LGBTIQ+ es algo malo. Es verdad que tenemos que respetar siempre el pensamiento de la otra persona, pero no por respetar el pensamiento violento quiere decir que tengamos que seguir acostumbrados a vivir siendo discriminados. En ese sentido, sobre lo que no se conoce hay que preguntar, sobre lo que se desconoce hay que educarnos, pero hay algo que es importante. Hay que aprender a ser empáticos, pero hay algo hermoso que se llama la colaboración activa, que deja de un lado a la empatía, es decir, a esto de que sí, empatizo con esta persona que está sufriendo, que tiene este dolor, y voy a ir mucho más allá, voy a ir a la compasión activa, es decir, ¿qué puedo hacer? Aquí estoy. ¿Cómo transformamos junto de este mundo que sigue siendo inequitativo, inigual, etcétera? Es duro, definitivamente es complejo, pero si hay algo que le caracteriza a la gente en el Ecuador, más allá de la solidaridad, es justamente el hecho de querer ir por más. Y en este momento el ir por más debería ser, o el deber ser sería, luchar por erradicar todas las formas de violencia, de inequidades y de discriminación. ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro, para la población LGBTIQ+ en el Ecuador? Bueno, ojalá en el futuro no se hable más de lo LGBT. Ojalá y lleguemos a ese momento de la vida en que simplemente el ser humano transite, viva, coexista, ¿no? Desde sus diversidades y que sea visto como algo tan normal como debería ser en este momento. Esta lucha histórica por los derechos LGBTIQ+ en el Ecuador, que ha costado vidas de gente que ya no está. Imagínate hace 40 años gente que en algún momento amó en silencio, que tuvo su pareja durante tantos años y que nunca ese amor pudo salir a la luz, que nunca pudieron casarse, aun cuando quizás lo hayan soñado. Las personas que lucharon por despenalizar la homosexualidad antes del 97, las personas que fueron asesinadas y sus cuerpos eran botados al Machángara, las personas desaparecidas por los escuadrones volantes impulsados por Febres Cordero. Toda esa gente que ya no está, para ver dónde empezaron a germinar sus semillas. Yo soy una de ellas. Entonces, en adelante es precautelar los derechos que ya tenemos,
pero sobre todo luchar porque se garanticen todos esos derechos que todavía no existen para nosotros. Están solo en papel, pero aún no se materializan, no se hacen prácticos. En tu caso, ¿qué proyectos o qué iniciativas has liderado para fomentar la aceptación y la comprensión de la comunidad en Ecuador? Yo personalmente creería que los logros míos, quizás como muy míos, muy personales, ha sido el poder ir abriendo puertas en lugar de cerrar, el identificar, comprender y reconocer que uno tiene que ser lo más cercano de lo que uno dice ser. Uno no puede decir que es una cosa y actuar de una manera completamente distinta. Es decir, tenemos que ser un ejemplo claro de coherencia, y yo creo que en ese sentido ha sido también el identificar qué otras herramientas, de qué otras formas podemos llegar a más personas con el objetivo de invitarles a pensar de manera distinta. Un mundo que nos ha venido diciendo que existe una sola forma de ser y de amar, ¿por qué tenemos que quedarnos con eso? ¿No? Hay que evolucionar, hay que cambiar, y para eso también el aprendizaje y el autoaprendizaje es muy importante. Bueno, Danilo, yo te quiero agradecer realmente por compartir tu historia con nosotros. Ha sido inspiradora y quiero aprovechar, por supuesto, para desearte éxitos en tu lucha por una sociedad más justa, más equitativa y sin discriminación. Muchas gracias, amiga, y a toda la gente, a tu equipo también. Muchísimas gracias y pues nada, nos vemos muy pronto. Bien, y así llegamos al final de este episodio. Recordemos que la aceptación y la libertad son derechos fundamentales de todos los seres humanos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. No olviden dejar sus comentarios, compartir este video y también, por supuesto, suscribirse para más contenido que enriquezca y que también desafíe nuestra forma de comprender el mundo. Hasta una próxima oportunidad en Más Allá del Rating. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.